Viva Cristo Rey, buenos días. He editado dos vídeos sobre una mística mexicana, la Madre Matiana, en los que refería las revelaciones que ella tuvo sobre la reunificación bajo un rey católico del Imperio Español. Esta reunificación, es una reunificación mística, intuyo. Ahora lo vamos a ver un poquito en una serie de vídeos, 4 en concreto que voy a hacer breves, porque entiendo que se hacen un poco largos y se atragantan un poco para mucha gente. ¿Qué significa esta reunificación y cómo se puede desarrollar? La Madre Matiana, mexicana, coincide en sus revelaciones con varias místicas francesas, entre ellas Marie Julie, de la zona de Bretona, la zona bretona de Francia, y con otros místicos que iré también dando algún dato por si os llama la atención y queréis investigarlo. Este primer vídeo quiero que sea un poco el origen incluso de los anteriores dos, que trata sobre el abandono y la confusión eucarística como fundamento de la decadencia moral. Cuando hablamos de esta decadencia moral, casi siempre pensamos en leyes, en costumbres, en ideologías o crisis políticas, pero la tradición espiritual de la Iglesia, especialmente la mística, apunta siempre a razones más profundas. Para los santos y místicos, la decadencia no empieza en la calle ni en los parlamentos, empieza en el altar, en el abandono de los fieles al Santísimo Sacramento. No porque el altar como tal sea un símbolo, sino porque en el altar y después en el sagrario está realmente Cristo, en la especie del pan consagrado, que ya no es pan, está Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad. El mismo Cristo que 2000 años atrás sanó a la hemorroísa con solo tocar el manto, sanó al siervo del centurión con solo decir una palabra, sanó a leprosos, sanó a ciegos, liberó endemoniados, resucitó muertos, entre ellos su amigo Lázaro. Y cuando Cristo deja de ser reconocido, adorado y amado en su presencia real, todo lo demás empieza a desmoronarse, se desordena. La naturaleza y nuestra naturaleza, toda la creación está ordenada a Dios. Dice San Agustín, nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti. Esta es la tesis central de este primer punto. El abandono y la confusión eucarística son la raíz profunda de la decadencia moral, personal y social. Y es que la Eucaristía no es una devoción más. Durante siglos, la Iglesia nos ha transmitido que la Eucaristía es fons et culmen, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esto no es una frase bonita, significa algo muy concreto. Si la Eucaristía deja de ser el centro real, todo el edificio espiritual, toda la Iglesia, todo el cuerpo místico
se debilita. La Eucaristía es mucho más que el maná. Los judíos en el desierto comieron el maná, pero era prefiguración de este pan del cielo, el pan de los ángeles. Nuestro pan, Cristo, quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Los místicos van un paso más allá y lo dicen sin rodeos. Una sociedad puede conservar formas cristianas, tradiciones, incluso un lenguaje religioso. Lo vemos mucho en el pueblo americano, ¿no? Incluso en el pueblo inglés. Dios salve a la reina o al rey. Pero si pierde el sentido vivo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, esa sociedad está espiritualmente enferma. Y así vemos, y creo que podemos constatar, que la degradación ha empezado por los países de nuestros hermanos protestantes y luego queriendo arrastrar a los países católicos. San Pedro Julián Aymar, uno de los grandes apóstoles eucarísticos del siglo XIX, lo expresó con una claridad muy incómoda. La sociedad no se salvará sino por la Eucaristía. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Es que no hay palabras más claras. Aymar no hablaba como teórico. Vivió en plena secularización francesa. Vio iglesias vacías, vio cómo la fe se reducía a moral o filantropía y comprendió algo esencial. Una fe sin adoración se convierte en una fe sin raíces. Del misterio del hábito, cuando se pierde el temor y el temblor sagrado. Uno de los signos más claros del abandono eucarístico no es el rechazo abierto, sino algo más sutil, la banalización. Y lo podemos ver todos los días, especialmente los domingos, que es cuando más participamos de la Eucaristía. Los místicos coinciden en esto. Cuando la Eucaristía deja de provocar silencio, adoración, respeto y temblor interior, empieza la confusión. No se trata solo de errores doctrinales, se trata de una actitud del alma. Comuniones hechas sin reparación, sin la actitud interna necesaria, sin estar en gracia, ya que no frecuentamos el sacramento de la confesión. Incluso se ha llegado a ver, por ejemplo, en manuales de oración dentro de las iglesias que han puesto la hostia como marcapáginas. Bueno, y eso es grave, no es tan grave. Sabemos que algunos se lo han metido en el bolsillo, se lo han llevado y no sabemos qué ha pasado, ¿verdad? Iglesias donde ya no hay silencio, sagrarios desplazados, olvidados, nadie visita a Jesús, cerrados. Es verdad que da miedo que entren a la iglesia y la vandalicen, pero esta actitud también impide que los fieles puedan entrar a visitar a Jesús. Todo esto para la mística no es secundario, es un síntoma. Marie-Julie Jaeni, no sé si se pronuncia así, nos habla
de que el castigo comienza en el altar. Aquí entra el testimonio de esta ya mencionada Marie Julie, que es una mística que la puedo comparar a la Madre Matiana, o a la Madre Matiana comparar con Marie Julie. Es una mística de la Bretaña francesa, como os he dicho, de la Fraudais. Vive entre 1850 y 1941. Era campesina, sin formación teológica, y es una mujer estigmatizada, con una vida oculta, con una profunda obediencia a la Iglesia, que este rasgo va a ser fundamental y es fundamental para la renovación en la Iglesia y para la instauración del reino de Cristo. Lo vamos a ir viendo. Esta actitud de rebeldía, de desobediencia, a veces incluso hasta con cierta, no me viene la palabra exacta, justicia, ¿verdad? Los hermanos tradicionales, pues que han visto cómo el rito tradicional se ha visto relegado por la Iglesia y que no tienen acceso a una Eucaristía muchas veces decorosa, digna, y mientras otros ritos, ¿verdad?, también tradicionales, como pueden ser el rito copto o ortodoxo católico, pues no han sido castigados, ¿verdad? A veces uno podría pensar y dice, bueno, ¿qué le pasaría a los coptos si les obligaran a realizar sus liturgias con el rito romano del Novus Sordo? Pues habría seguramente una sensación malestar. Pero aquí viene la obediencia a la Iglesia, obediencia que han vivido todos los santos, todos místicos, que han sido penalizados, perseguidos, castigados, y sin embargo se han sometido. Padre Pío, Santa Teresa Jesús, San Juan de la Cruz, la misma Marie Julie. Marie Julie vive prácticamente recluida, sin influencia humana, y sin embargo sus visiones giran una y otra vez alrededor del mismo punto, la Eucaristía despreciada. En sus mensajes el castigo no vendría sobre Francia y Europa, que vendría sobre Francia y Europa, no es presentado como una venganza divina, sino como una consecuencia espiritual inevitable. Y es que tenemos la costumbre de decir, bueno, Dios nos castiga, y es una frase que tiene un error teológico enorme, como Dios no nos condena, ni Dios nos envía al purgatorio, somos nosotros mismos que con nuestras obras atraemos estas consecuencias espirituales inevitables. En su lenguaje sencillo pero contundente se repite esta idea: cuando el Santísimo Sacramento es ultrajado, olvidado o tratado con indiferencia, el orden se rompe desde dentro. Es muy significativo que Marie Julie, el caos social, nunca aparece como causa, sino como efecto. Primero se hiere el altar, se ofende, se abandona, se ultraja, se ignora. Después se tambalea el trono. Finalmente el pueblo sufre. Para ella, las guerras, revoluciones y persecuciones son síntomas visibles de una apostasía silenciosa, muchas veces incluso desde dentro de nuestra querida Iglesia, vivida como rutina, como costumbre vacía, incluso como una carga
España es una nación eucarística herida. Cuando pasamos a España, la mística adopta un tono aún más doloroso, porque aquí aparece una idea constante. Marie-Julie reconoce que España recibió una misión eucarística singular. No se trata de una supremacía moral, ni privilegio histórico ni espiritual, sino de una responsabilidad. Responsabilidad que San Manuel González, canonizado en 2016, es clave para entender esto. San Manuel González es coetáneo a Marie-Julie de 1877 a 1940. Fue obispo de Málaga y después de Palencia. Es el conocido apóstol del sagrario abandonado. San Manuel no habla de teorías, entraba en iglesias vacías, veía sagrarios solos y comprendió algo devastador. El abandono de Cristo en la Eucaristía no siempre es por odio, sino por olvido, por falta de fe en realidad. Si al menos pensáramos que quien está en el sagrario, oculto, preso por nosotros, es aquel que nos puede curar, que nos puede salvar, que nos ha salvado, no saldríamos en mucho tiempo del sagrario. Aunque fuese, iríamos a tocar su manto para ser curados, como la hemorroísa. Su frase es conocida, frase de San Manuel, pero conviene escucharla despacio. El mundo se muere de hambre, hambre de Eucaristía. No dice falta de valores, ni falta de educación, ni siquiera, si me aprietas, te digo falta de fe. Dice hambre de Eucaristía. Para San Manuel González, España sufre no porque haya perdido poder, sino porque ha enfriado su amor al sagrario. Así, de la herejía vamos al vacío, a una confusión eucarística. Un punto muy importante que subrayan los místicos es que la decadencia no siempre viene de una negación explícita. A veces viene de algo más peligroso, la confusión. Cuando ya no se distingue claramente entre símbolo y presencia real, entre misa, reunión o banquete, entre adoración, actividad, reunión. La fe se vuelve frágil y una fe frágil no sostiene la moral. Esto explica por qué históricamente las grandes crisis morales vienen después de crisis litúrgicas y sacramentales, y no es al revés, lo vuelvo a repetir. Es una ley espiritual constante. Si tuviéramos que resumir este primer punto en una sola ley espiritual, sería esta. Dime cómo se trata la Eucaristía y te diré hacia dónde va una sociedad. Los místicos no idealizan el pasado ni demonizan el presente, simplemente constatan una realidad espiritual objetiva. Cristo es el centro o no lo es. Cristo está en el sagrario o no lo está. Y si no lo es, algo ocupa su lugar. Tenemos que tender un puente y vamos a tenderlo hacia la restauración. Este punto no termina en pesimismo, termina en una constatación esperanzadora. Si la decadencia comienza con el abandono eucarístico, la restauración solo puede comenzar con el retorno al sagrario, pero no como gesto sentimental, sino como acto consciente, reparador, perseverante, amante. Y aquí es donde se abre el camino hacia el segundo punto, que vamos a tratar en otro vídeo. Las consecuencias históricas y el inicio silencioso de la restauración del reino eucarístico.
Espero que este vídeo haya resultado más ameno. Os encomiendo mis oraciones y nos vemos en el sagrario donde se dan cita las almas que se aman. Oh Dios Salvador crucificado, hazme arder de amor, fe y empeño por la salvación